Ya. Bien, ante todo, tengan ustedes un bonito día, señores alumnos. ¿Cómo han amanecido? ¿Cómo va la salud? Espero que todo esté bien. Bien, vamos a empezar nuestras actividades el día de hoy viendo la investigación científica en el campo de la historia. ¿Ya? Ustedes saben de que hemos visto lo que es la investigación científica, aspectos de carácter genérico, ¿no? General. Pero hemos dicho también que la investigación científica es para todos los conocimientos, ¿no?, propios habidos por haber, tanto de carácter formal como también de carácter fáctico, ¿no? De todas las ciencias y subciencias que existen en el mundo del conocimiento. Entonces no hay que dudar, simple y llanamente hay que tener en cuenta todo el proceso. También hemos visto que es metodología, ¿no es cierto? Es el proceso, es el camino, o es la meta para lograr un objetivo, o es el proceso para hacer un trabajo de investigación, o es el camino para hacer un trabajo de investigación en lo que respecta al método de investigación científica, ¿no es cierto? Y ayer hemos estado viendo un aspecto que es muy importante, los tipos de investigación, en la cual podemos orientar tanto la investigación en historia como también en geografía, en ambos casos. Y está en la pizarra, no lo he borrado, ahí está. Es más, también ahora un poquito más lo vamos a, y lo van a tener ustedes ya, y lo pueden también analizar con más detenimiento ustedes. Tenemos en diapositivas, lo he pasado en diapositivas para que ustedes puedan tener. Pero por favor, tengan estas diapositivas, repásenlo por favor, no lo, no hagan de que esto se pierda. Son aspectos muy puntuales que yo les estoy dando y realmente no están captando, ¿no? En los exámenes he visto tenido la oportunidad de ver en la recuperación. Yo pensé que todos iban a sacar 20 en ese examen, ¿no? El primer examen que había revisado me he emocionado, pero después me he quedado defraudado porque todo lo que hemos hecho acá realmente ha venido, ¿no? O sea, los cuadros, las diapositivas han venido, simplemente era completar, pero lamentablemente no lo han hecho ustedes. Y es un poquito a mí que me preocupa, ¿no? Me parece que no están tomando en cuenta o no están visualizando, no están participando en este videoconferencia. Me parece que lo prenden en la computadora y siguen durmiendo, ¿no? Pues que se van a hacer otras cosas. Bueno, no sé, no los entiendo ni los comprendo. Entonces, en esa medida yo quisiera de que ustedes reflexionen aspectos muy importantes, como por ejemplo en el cuadro de historia universal, o sea, la forma del cuadro que presenta era bajo los modos de producción. Si ustedes cuentan los cuadros, nunca va a dar en el aspecto de carácter tradicional. Por eso no hallaban otros con qué completarlo y otros me han dicho, edad tecnológica. ¿De dónde me han sacado la edad tecnológica? ¿Quién les ha dicho que existe la edad tecnológica? ¿En qué parte de las ciencias históricas han sacado que existe la edad tecnológica? A ver, díganme, ver. Quisiera la participación de ustedes y realmente me están un poquito defraudando ustedes, ¿no? Entonces hay que ver, contextualizar bien. Hemos hecho todo en la pizarra y ustedes no están propiamente asimilando, ¿no? Son casos puntuales, como por otra cosa que no me han respondido, no sé de dónde también me han sacado y no sé,
Bueno, por ahí en algún libro también sí recuerdo haber visto, pero muy aisladamente, ¿no? Sobre el espacio geográfico. Yo les he dicho, ¿cuál es el espacio geográfico? El espacio geográfico es el objeto de investigación de la historia. Es el objeto de estudio de la geografía. Es el campo donde estudian y no saber las tres zonas que comprende el espacio geográfico. Yo creo que vamos a tener que volver a repetir el curso al próximo semestre, ¿eh? Porque no saber eso, yo les he dicho, esto es lo que ustedes tienen que saber. Un profesor, un docente tiene que mentalizarse cuál es el espacio de la geografía, cuál es el área de la geografía, cuál es el campo de la geografía. Y me sorprende que no hayan tomado en cuenta esto. Realmente un poquito que me ha sorprendido mucho en la respuesta que ustedes han dado. Y les hemos puesto un examen tan hermoso, tan bonito, para que ustedes se explayen, ¿no? Pero un poquito que he salido defraudado el día de ayer. Pues ya tienen sus promedios, se ha tomado en cuenta mucho la participación, se les ha aumentado a promedio de trabajos y los que han sumado puntos al examen también se les ha sumado, eso les ha levantado los puntajes y espero que sigan participando. Siempre hay que estar leyendo. Un profesor de historia y geografía tiene que ser adicto a la lectura. Si no somos adictos a la lectura, estamos perdidos, ¿no es cierto? O por lo menos propender a ser adicto a la lectura. Bien, chicos, eso yo quería decir, componer el espacio geográfico, las tres zonas, por favor. Tienen que, ¿de dónde me han sacado? Me han puesto ahí, ¿qué se llama? Mm, Corteza oceánica, ¿no? ¿Existe la corteza oceánica? Yo les pregunto, a ver, si alguien me responde, ¿existe la corteza oceánica? A ver, díganme, a ver, ¿existe la corteza? ¿De qué libro me han tomado y decirme la corteza oceánica? He encontrado respuestas, como tres respuestas, cuatro respuestas. A ver, chicos, a ver, díganme, pues, a ver, ¿de dónde me han sacado? A ver, ahí está Juan Carlos, a ver, dice, ¿de dónde me han sacado Juan Carlos? A ver. Bien clara hemos quedado. La corteza superior de la litósfera. Corteza superior de la litósfera, ¿cierto? Después hemos visto propiamente dentro de la estructura atmosférica, la capa inferior de la atmósfera, capa inferior de la atmósfera. Ellos me han puesto la atmósfera nada más. No es toda la atmósfera, no comprende toda la atmósfera. El espacio geográfico no comprende, ¿no? Es mucho la capa superior de la hidrosfera. Son tres zonas que ustedes tienen que saber dominar. Ese es el espacio geográfico. Por eso estamos diciendo espacio geográfico. Y sobre este espacio geográfico, ahí existe N teorías que ustedes pueden leer si es que quieren culturizarse un poco más. Teorías hay bastante, en cantidad y de gran volumen, libros de gran volumen, hasta por tomos existen, que es el espacio geográfico. Entonces, no podemos obviar esto, chicos. Cosas esenciales. Otro, la importancia de la historia que les he puesto. También algunos se han olvidado. Otros me han dejado en blancos, no sé por qué, qué ha pasado. ¿No? Entonces, un poquito más. Por eso ahora esto de la investigación cuantitativa y cualitativa en educación, que también es aplicado a la historia y la geografía, también les estoy mandando en diapositivas.
Esto ojalá que les permita también de alguna otra forma caracterizar los dos tipos de investigación. En este cuadrito estamos demostrando de que verdaderamente cuáles son las características de cada uno de ellos, lo que hemos hecho el día de ayer, ¿no? Entonces, por favor, tomen en cuenta estas cosas, no lo pasen al archivo definitivo, ¿no? Por favor, ¿ya? Entonces acá tiene la investigación, todo lo que hemos hecho está bien ahí, acá, ¿ya? La investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, por favor, ¿ya? Entonces, la teoría, la hipótesis, metodología, diseño, recolección de datos, datos e información, propósitos, paradigma, control, y también estamos viendo lo que se llama ¿no? El investigador, ¿no? Entonces, este cuadrito yo quisiera que lo tomen muy en cuenta. Con este cuadro ustedes donde vayan rápidamente van a poder hacer la diferencia del tipo de investigación que es. Muy interesante. Yo les proporciono y muy poco lo van a encontrar esta información, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente, ahí está la metodología inductivo y deductivo, que es muy importante, ¿no? Cómo empezar de la realidad y terminar en lo general. Y el otro que tenemos aquí bien claro, ¿no es cierto? Cómo empezar de lo... a ver, ese micrófono, a ver, ¿alguien tiene micrófono prendido? Por favor, controlen sus micros, por favor. Entonces tenemos ahí aspectos que son muy importantes. Y sobre todo los tres primeros son muy importantes, la teoría, la hipótesis, metodología, y los demás son complementos, pero que sí son muy importantes las que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Por favor. Entonces, no lo olviden este cuadro. Esto les va a servir para demostrar, no solamente en esta parte, sino a su propio trabajo de investigación que van a optar su título profesional. También les sirve para qué? Para que sigan estudios de maestría, doctorado y PhD, ¿no es cierto? Teniendo estas características de ambos tipos de investigación, fácilmente ustedes van a encaminar y pueden reprochar a algunos que realmente también hay. Ahora, en forma mixta sí funciona también, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver otro aspecto que hemos sintetizado. A ver. Vamos a ver un cuadrito más complementado para que ustedes tengan un poco más, ¿ya? Entonces, acá seguimos. Acá tenemos un aspecto que es muy importante. La deducción son dos procesos metodológicos inversos. Cada uno de los paradigmas de investigación tiene procesos metodológicos. Y esos procesos metodológicos son la deducción y la inducción. Esto quizás lo van a hacer mucho más cuando ustedes estén en el doctorado, más que todo, porque cuando se habla de los paradigmas de investigación, más se incide en doctorado y mucho más se incide todavía en PhD, mucho más adelante. Pero tenemos algunos indicios que tenemos que tener muy en cuenta para la investigación de la historia y la geografía. Cada uno de los paradigmas de investigación tiene procesos metodológicos distintos, ¿no es cierto? La investigación cualitativa utiliza la inducción y la investigación cuantitativa la deducción, dándose por lo tanto procesos lógicamente inversos, los cuales se muestran en el siguiente esquema. Ahí lo tienen, estoy adjuntando esto más para que ustedes tengan. Entonces, la primera está siempre orientada a la investigación de carácter cuantitativo. Por eso siempre, ¿no es cierto? Parte de lo general. Por eso ahí más abajo dice teoría. Y después es necesario la hipótesis, variables, indicadores.
Luego viene el aspecto de diseño y manejo de instrumentos o técnicas de recolección de datos, la observación y recolección de datos. Finalmente, la contrastación. Entonces, ¿por qué acá dice es inverso? Vayamos a la investigación de carácter eh, cualitativo, la inducción. Entonces, ven, es inverso, parte de la observación y recolección de datos. Entonces, por eso decimos parte de la realidad y finalmente terminamos creando una, una teoría, ¿no es cierto? Una teoría que puede ser característica y propio de nosotros. Sí puede ser, ¿no? Hay veces no hay información pertinente, no existen libros, pero sí nosotros podemos ver de que sí tenemos información. Entonces se dio un caso cuando hace un trabajo de investigación, una de sus compañeras que egresó sobre las pinturas rupestres, ¿no? Las representaciones iconográficas de las pinturas rupestres de Chichillapi, en Masocruz. No hay, no hay ningún informe, había uno que, pero nunca pudimos encontrar el libro, ¿no? Entonces, se tuvo que construir en situ la teoría. Entonces, para hacerlo mucho mejor, buscó la participación de expertos. Hemos sido tres profesores más la investigadora y nos hemos sentado en ahí para poder dar cada uno nuestra opinión y así ha podido construir una teoría. Hay una tesis que ya existe sobre eso, incluso la investigadora se ha dado el lujo de publicar un libro sobre eso, ¿no? Pues a eso hay veces es la ventaja cuando se hace un trabajo de carácter cualitativo, ¿no? Te permite muchos estos. Algunos, como por ejemplo aquellos que han hecho las monografías de los pueblos, de los distritos, de las provincias, ¿no? Son eminentemente trabajos de carácter cualitativo o cualitativa. ¿Por qué? Porque ahí se construye teorías, terminamos construyendo teorías. Y así trabajos eminentemente, todo a través de qué? Observación y recolección de datos. Como para pasar una monografía. Hay varios de sus compañeros que se han graduado con monografía. Muy interesante, ¿no? Ahí recuerdo una de sus compañeros se graduó con la monografía de la isla de Ituata, ¿no? Ituata, no es Ituata, no me acuerdo ahorita perfectamente, excelente, y también llegó a publicar. En este caso, el municipio le ayudó a publicar el libro, ¿no? ¿No? Muy interesante, ¿no? El otro también se graduó con monografía del pueblo de, ¿qué se llama este? Más adentro de Sandia, y lo hizo también muy interesante, también logró. Ahí también una de sus compañeras, ahora sí me acuerdo también, eso con la monografía de Ituata, ¿no? Le iba a hacer la publicación de un texto, ¿no? Pero solamente estaba para formatear. Incluso me lo dejó su USB con la información pertinente para formatearlo y hasta el día de hoy nunca más volvió a aparecer. Parece que la Tierra se lo ha comido, no sé qué es lo que ha pasado. Desapareció definitivamente, pero sí sustentó todo eso. Incluso el municipio le había otorgado un determinado presupuesto para publicar ese libro, la monografía de Ituata, ¿no? Y así. Entonces, todos esos trabajitos son de carácter eminentemente investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque al final se construye teorías, se empieza con la observación y recolección de datos, identificación, conceptos de categorías. O sea, en vez de nosotros trabajar con variables, trabajamos con categorías. Entonces, por eso es la diferencia entre hipótesis, variables, indicadores. En cambio, nosotros trabajamos con sí,
categorías, ¿no? Es muy interesante en la historia, ¿no? Proposiciones teóricas, y por eso también hemos dicho, al final se puede hacer se puede generar una hipótesis, ¿sí? Y se crea una teoría. Entonces, esto más he querido complementarlos para que ustedes tengan un poco más de certeza de lo que son los trabajos de investigación. Bien, chicos, ahora sí pasemos al otro aspecto de lo que es la investigación en historia. A no ser que haya alguna inquietud sobre esto, a ver, alguna inquietud, por favor, ¿no? No hay notas, dice, no, sí, sí hay notas, yo sí. Entren ustedes a la página y normalmente van a encontrar también sus pruebas calificadas y también se ha puesto algunas precisiones que ustedes van a encontrarlos ahí, ¿no? Sí hay, sí hay, sí están ahí. Claro, en el aula virtual, perfecto. Y tiene que ser en el aula virtual. Todos estamos trabajando en el aula virtual. Muy bien, así es. Ujú. Bien, ¿alguna inquietud hasta acá? ¿Ninguna? Ya. Perfecto. Muy bien, entonces sigamos avanzando, ¿no? Sigamos avanzando. Ya. Entonces, vamos a ver. Tenemos origen del método científico de la historia. Ahora sí nos vamos a ver propiamente, ¿no? A pesar de que esto ya propiamente ya viene en un contexto ya muy diferente, ¿no? A pesar de que el origen propio está pues en la edad antigua. Ya hemos conversado con Herodoto, ¿cierto? Herodoto, sus seguidores, Polibio, Tácito, ¿no es cierto? Ellos son sus seguidores y con ella se originó la historia como investigación científica. ¿Por qué? Porque Heródoto decía, hay que encontrar las causas, el por qué el hombre hace historia. Y cuando dice hay que encontrar las causas, prácticamente nos induce a la investigación. O sea, hay que investigar. Desde ese punto de vista nace propiamente eh, el método de investigación científica en historia. Pero sin embargo, tenemos, y conforme va avanzando el tiempo también, van surgiendo algunas corrientes, algunas escuelas que van perfeccionando mucho más los planteamientos sobre la metodología de la investigación de la historia. Entonces, así van a encontrar ustedes una infinidad de aportes en torno a lo que es la investigación científica. Acá yo les propongo uno de ellos para que ustedes más o menos tengan idea y ustedes también por su parte puedan encontrar otros tipos de información mucho más, quizás mucho más coherentes, mucho más explícitos, ¿no? ¿No? Mucho más explícitos para que de esa forma puedan ustedes implicitar. Bien, entonces tenemos acá la pretensión de la escuela metódica es la de imponer una investigación científica, dice, ¿no? Investigación científica, objetiva, imparcial, dejando de lado cualquier especulación filosófica, ¿no? Entonces, cuando dice especulación filosófica, se refiere no tanto jalar, ¿no? A la doctrina filosófica que tiene un historiador, ¿no es cierto? Hay veces, pues, tiende a jalar, ¿no? O sea, tiende a revertir la realidad en función a su doctrina filosófica. Si es materialista, lo lleva al lado del materialismo. Si es idealista, lo lleva al lado del idealismo.
Y así indistintamente en las otras corrientes filosóficas, tanto del idealismo como del materialismo, ¿no es cierto? Entonces, eso es a veces el error. Entonces, hay hechos que en la historia, como por ejemplo, se han dado bajo otro contexto filosófico, pero nosotros queremos darle una interpretación. Por eso dice, dejando de lado cualquier especulación filosófica. O sea, tenemos que renunciar, el investigador tiene que renunciar a su doctrina filosófica y mostrar la historia tal como es. A eso se refiere dejando de lado cualquier especulación filosófica, procurando alcanzar tal fin aplicando técnicas rigurosas. Ya más adelante vamos a ver los métodos y las técnicas de la investigación en historia, ¿no es cierto? Y como también en geografía. En lo que respecta al inventario de las fuentes, la historia necesariamente requiere de fuentes, ¿no? Ustedes dirán, ¿y cuáles son las fuentes? Siempre en el contexto general, genérica, también vamos a ver cuáles son, cómo son las fuentes, también vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Y vamos a tocar esto de las fuentes, que es muy importante cómo seleccionar y de dónde vienen las fuentes para la investigación en historia. Entonces, genéricamente podemos sintetizar de esta forma, fuentes escritas y fuentes materiales, ¿no es cierto? Entonces, ayer les mostré una cerámica, hoy les voy a mostrar otra cerámica, ¿no? Acá tienen ustedes otra cerámica, muy diferente a la de ayer. ¿Esto qué viene a ser? ¿Y qué viene a ser esto? Una fuente de carácter material, ¿no? Material, sobre el cual los historiadores nos han proporcionado una serie de conocimientos, ¿no? ¿Qué están viendo acá? ¿No? Esta es una cerámica. Entonces, un historiador, propiamente, cuando dice dejar cualquier especulación filosófica, tiene que aceptar tal como es, e incluso dejar de lado los mitos. Ustedes son profesores de historia y tienen que dejar de lado hasta los mitos, las creencias, todo, y mostrar tal como es el objeto de investigación. Este que es el objeto de investigación, una cerámica que les estoy mostrando, y también de esto existen tres ejemplares que lo he llevado al laboratorio de historia. Lamentablemente ya no tengo acceso a ese laboratorio, a pesar de que la mayor parte de lo que está en ese laboratorio es mío, pero sin embargo me han cerrado las puertas, ¿no? Ya no tengo acceso. Entonces, en esa medida, esto viene a ser una fuente. Ahora, sobre esto, imagínense, ahora ustedes dirán, eso tiene el profesor, pero ahora, ¿qué tiene como fuente escrita? Acá ustedes van a ver, miren, una fuente escrita. Ahí está, los estoy mostrando. ¿Qué dice el libro? Ahí lo están leyendo, ¿no es cierto? La sexualidad en el Antiguo Testamento. Y justo este libro es la que investiga, la que nos proporciona sobre los conocimientos de la cerámica que les he mostrado. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque son los huacos eróticos que corresponden a la cultura mochica. ¿No es cierto? Aquí existe todo un libro existe. Entonces, bajo este contexto yo lo tengo. Entonces, es una fuente escrita. Tengo otra fuente también igualito acá. Ustedes están viendo ustedes, como por ejemplo acá, ¿qué dice? Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a conocer las cerámicas? ¿Cómo llego a identificar? Tengo que utilizar fuentes escritas. Aquí hay otro libro que dice bien claro, Cerámicas del Perú Antiguo. Están debidamente ilustrados cada cerámica, ¿no? Es muy interesante. Acá tenemos, como por ejemplo, los muestro bien ilustrado
y tiene sus características que nos muestran. Esa es la única forma que también puedo explicar y presentar la cerámica. Ese es otro. Acá tenemos otro libro. ¿Qué dice este libro? Ahí tienen ustedes. También se refiere a las cerámicas. Entonces, arqueología, guía para Museo de Arqueología Peruana, ¿no? Aquí también encontramos todas las partes de la cerámica. Es muy importante, muy interesante. Entonces, a eso se refiere fundamentalmente el hecho de que tengamos que tener, mire, imagínense, solamente son los más, tengo algunos más, pero no quisiera apreciarlo para apreciar. Entonces, esto se refiere a las fuentes escritas, cómo nosotros seleccionamos para poder interpretar, ¿no es cierto?, un objeto de investigación. En este caso, el objeto viene a ser la cerámica. Tengo otro también acá, ustedes seguramente se van a dar cuenta, ¿no es cierto? Es hermosísimo también. No sé a qué cultura corresponde, si alguien me puede decir, ¿no es cierto? A ver, ¿a qué cultura corresponde esto? A ver, ¿quién quiere ganar saber un punto al examen? Sigan sumando puntos para el examen, ¿no? A ver, ¿a qué cultura corresponde? Ahí está. Les enseño, me voy a dar una vueltita, a ver, para que ustedes lo conozcan perfectamente. Muy bien, ahí está. Uno, ustedes pueden dar por el color y otro por la forma. A ver, Tiwanaku no corresponde a Tiwanaku. No es Tiwanaku. ¿Dónde se ha manejado con mayor incidencia el color negro? Mochica tampoco, en Mochica no. Siempre se ha manejado el amarillo y el rojo indio, que nosotros decimos el rojo indio, ayer les mostré, ¿no? El rojo indio. Parece Nazca, ¿no es Nazca? A ver, otra, Chavín era monócromo, ¿sí? Otro, por ahí está, a ver, alguien más. Está bien, a ver, otro, a ver. A ver, otro, a ver. Acá tenemos, véanlo. Una vueltita más, a ver. La inversa también, a ver. Sí, tampoco tenemos también hay dos ejemplares que está en el laboratorio también de esto, ¿no? Y está incluso con su nombrecito. Si alguien lo ha leído, lo puede rápidamente precisar, ¿no? Si entra al laboratorio y ha visto, ¿no? Ah, no se ve, sí se ve bien, ahí está, lo estoy poniendo bien. Ahí está. Una vueltita más, a ver. Está posando a la. Ahí está. Dicen ustedes. Ahí está. Bien, 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 bien. Ahora sí. A ver, dejemos a ver. Aquí corresponde, a ver. A ver, chicos, a ver. No se ve bien, sí se ve bien, ya han visto, a ver. Corresponde a la cultura, a ver quién, a la cultura chicán, ¿ya? Chicán, a la cultura chicán. A eso corresponde, ¿ya? Hay dos ejemplares más que están en el laboratorio, ¿no? Y lo van a tener ustedes y son mucho más visibles, con mayor precisión y característica de esa cultura. A ver, ustedes véanlo, a ver, chicos, ¿ya? Entonces sigamos avanzando un poco en lo referente, ¿no? Inventario de las fuentes, la crítica de los documentos, propiamente, ¿no? Entonces hay que tener muy importante para poder visualizar. Entonces la crítica a los documentos. Sí, cuando dice crítica a los documentos tenemos que tener propiamente, ahí estamos, se adelantó. ¿Ya? Crítica a los documentos cuando sabemos seleccionar qué documento nos sirve y qué documento no nos sirve. Luego la organización
de las tareas profesionales, es decir, dotar a la ciencia histórica de un método. O sea, ¿cómo voy a investigar? ¿Qué método voy a utilizar? Entendido esto como un conjunto de pasos sucesivos, ¿no? Como un conjunto, ¿cuáles son los pasos? Por siempre un método, y de reglas a seguir por el historiador. El interés por la metodología histórica era un indicativo del ascenso de la historiografía. O sea, encontrar métodos más coherentes para poder investigar la historia. Historiografía profesional en tres ámbitos vamos a ver. Uno, una dimensión institucional donde se jugaba el corporativismo profesional de los historiadores con el reconocimiento por parte del Estado. Porque para poder hacer investigación en historia también es una inversión, ¿no? Es una inversión. Y mayormente el Estado tiene que participar. Y el Estado también tiene que velar y proteger por su patrimonio histórico. Esto no lo puede dejar a la deriva. Entonces el Estado es la importancia de la investigación y de la enseñanza de la historia. Y también, por eso, para que nosotros podamos enseñar la historia, el Ministerio de Educación nos pone los contenidos que debemos enseñar en la historia y que no debemos de enseñar, ¿no es cierto? Eso también está fuera. Por eso es muy interesante tomar en cuenta estos aspectos que estamos acá tomando en cuenta dentro de la investigación científica de la historia, ¿verdad? A través de su apoyo a la instrucción pública y a la universidad, en ambos casos. Bueno, en la universidad un poquito nos liberamos, un poquito nos soltamos y podemos un poco más investigar, podemos un poquito más buscar más conocimientos, podemos ser un poquito más meticulosos, dice, ¿no? El término, en torno a la investigación histórica, ¿no? O sea, ir más allá de lo que nos propone el Ministerio de Educación. Entonces, con la independencia académica que tiene la universidad, es un poquito más, vamos, ¿no? Dos, el replanteamiento de las dimensiones, de la dimensión política e ideológica de la historia. Esa partecita también, ¿no? Que tiene que ver mucho la dimensión política e ideológica. Hemos dicho siempre dejar de lado posiciones políticas que no permitan el desarrollo de la investigación en histórica e ideológica que ya hemos conversado adelante, ¿no? Dejando de lado cualquier especulación filosófica, hemos dicho, ¿no es cierto? Y eso va a, cuando dice acá, ideológica de la historia. Tres, la definición de un punto que asegure el carácter científico de la misma, que viene a ser el método histórico. Entonces, por eso tomemos bien en cuenta el método histórico, ¿eh? Ahora sí sigamos, chicos, nos va a ganar el tiempo, ¿no? Los orígenes del método científico de la historia tenemos, seguimos viendo un poco más. La concepción del espacio y del tiempo también son similares a las del historicismo, o sea, en el contexto de la historia. Se trata de un espacio fijo, un marco estático que sirve de escenario territorial a los acontecimientos. El Estado-Nación es un tiempo concebido para la exposición y sigue siendo de orden cronológico. Entonces, el hecho fundamental es conservar el espacio y el tiempo. ¿Por qué? Porque ese espacio siempre nos va a conservar el tiempo, ¿no? Si es que nosotros lo protegemos y lo cuidamos. Si nosotros lo destrozamos, estamos destrozando el espacio y también estamos destrozando el tiempo, ¿no? Estamos borrando el tiempo. Entonces, por eso es que los lugares históricos propiamente se están haciendo como especie de reservas, ¿no es cierto? ¿Mm? O zonas intangibles,
Y eso es mucho mejor para nosotros. Es mucho mejor. El historiador debe tener unos conocimientos previos. Siempre. O sea, todo, tanto investigador como ustedes como profesores, si tienen alguna predisposición, algunos conocimientos previos, estoy seguro de que ustedes sí pueden ir adelante con lo que es la investigación en historia. Y lo que estamos haciendo ahorita es darles algunos conocimientos, pequeños conocimientos, para que ustedes tengan esos conocimientos previos. Es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Es lo que estamos haciendo ahorita. Y usted debe tener conocimientos previos, ¿no? Que incluyan tanto a la heurística, es decir, a la forma de encontrar la objetividad en la investigación de la historia, ¿no? Entonces, la heurística significa pues ser objetivo, ¿no? Claro, preciso, como en las ciencias auxiliares, como por ejemplo la epigrafía, la paleografía, la filología, la diplomática, la arqueología, numismática, la heráldica, etcétera, 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 ¿no es cierto? Para enfrentarse al difícil trabajo crítico. En esto se trata fundamentalmente de determinar si un documento es auténtico o falso, ¿cierto? Es falso. Entonces, ¿por qué? Porque la historia, la investigación sobre la historia, hay veces no concluye, como lo vamos a ver más adelante, ¿eh? No concluye, no es definitivo. Tiene que seguir investigándose más y más en su totalidad o en parte. Y de ubicarlo en el tiempo y espacio, además de restablecer su texto en su forma primaria. Entonces, cuando dice en forma primaria, es en base siempre a la primera información que nos han proporcionado. Como por ejemplo de estas cerámicas que encontramos en los libros, ¿no? Entonces, ahora sí les podía preguntar, a ver, ¿quién nos proporciona la información primaria en torno a las cerámicas encontradas en el Perú? ¿Quién fue la primera persona que nos proporcionó una información primaria en el Perú? A ver, ¿se acuerdan o no? ¿Quién quiere ganar? A ver, puntos. Díganme, a ver. ¿Quién nos dio los primeros informaciones sobre la cerámica? ¿O quién empezó a describir las primeras cerámicas? A ver, chicos, a ver, estoy con profesores de historia. A ver, chicos, a ver, reaccionen. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Judy, que siempre participa? A ver, a ver, Sabina, a ver, ¿quién más? A ver, ¿quién? A nivel de, a nivel de Perú, a ver, bien, ¿quién más? A ver, muy bien, pues Julio C. Taylor. Sabina también está bien, muy bien, Henry también muy bien. Bueno, se han ganado cada uno tres, o un punto, por favor, ya vamos a considerarlos. Tienen que estar siempre atentos. A eso se refiere cuando nos dicen de carácter primario, porque ellos son los que nos han dado la base del conocimiento. Y finalmente no podemos decir eso no sirve, no, jamás, sino que siempre partimos bajo ese contexto. Estos otros libros que yo les he mostrado ya parten en función a eso, hacen una crítica o reafirman, etcétera, ¿no es cierto? Acá están estos libros.
¿cierto? Esto surge como una especie de una crítica, por eso hablamos como crítica. Estos otros libros también igualito, ¿no? Sobre las cerámicas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, así, bien, trabajo en que se trata de fundamentalmente determinar si un documento es auténtico o falso en su totalidad o en parte. Ubicar en el tiempo y espacio, además se restablece su texto en su forma primaria, ¿ya? En su forma primaria. Muy bien, sigamos un poco más avanzando. A ver, a ver, a ver. Ya, a ver, entonces tenemos, vamos a ver, aquí está, tenemos, acá tenemos otros aspectos más que vamos a considerar. La última fase de la exposición, las formas científicas de exposición histórica son las monografías. O sea, se empieza haciendo mayormente monografías, ¿no? Así empezamos en el trabajo en historia. A veces no podemos hacer un libro de frente, ¿no? Podemos hacer una pequeña monografía, ¿no? Pequeños trabajos que posteriormente poco a poco vamos fortaleciendo y finalmente se puede constituir en un texto, ¿no? Depende de la dimensión del investigador. O sea, poco a poco vamos avanzando, ¿no? Así tiene que ser el trabajo. La educación histórica son las monografías y los trabajos de carácter general. Toda monografía para resultar útil, es decir, plenamente utilizable, debe someterse a tres reglas, ¿no? Ningún hecho histórico deducido de documentos debe aparecer en ella sin ir acompañado de la indicación de los mismos y de su valor. Es decir, siempre respetando lo que hemos dicho en cuanto a los principios y valores de un investigador. O sea, respetar la fuente, siempre respetar la fuente. Hay que seguir, no hay que decir, no hay que apropiarse de trabajos ajenos, ¿no? Hay que seguir en cuanto sea posible el orden cronológico. Siempre no dejar de lado el tiempo cronológico porque es por el que se está seguro de que los hechos ocurrieron y en el que se deberán buscar las causas y los efectos en ese tiempo determinado. Tercero, es preciso que el título de la monografía revele su contenido con exactitud, ¿no es cierto? Nunca se podría protestar demasiado contra los títulos incompletos o caprichosos, que son que tan sin razón complican la investigación bibliográfica. Entonces son aspectos muy importantes que estamos considerando en esto y ojalá que ustedes tomen en cuenta estos aspectos si es que quieren por lo menos entrar a un proceso de investigación en historia. Estamos seguros, yo sé que ustedes cuando ejerzan la profesión van a requerir de estos conocimientos, ya les he dicho, todos los años van a batallar y luchar en asesorar en trabajos de investigación. ¿Para qué? Para participar en los eventos de carácter científico y tecnológico que organiza la institución educativa, las UGELs y las direcciones regionales de educación. Siempre van a estar inmersos. Van a necesitar estos conocimientos, sí los van a necesitar. Entonces, es necesario para que ustedes, por lo menos, para que puedan reflexionar, ¿no? Para que puedan reflexionar. Esa es una recomendación. Se ha establecido una cuarta regla diciendo una monografía solo es útil cuando ha agotado el asunto, pero es muy legítimo hacer un trabajo provisional con los documentos de que se dispone, aun cuando se tengan razones para creer que existen otros, a condición no obstante de advertir precisamente con qué documento se hizo el trabajo. Esto generalmente les había mostrado
un texto la semana pasada, ¿no es cierto? Que muchos de sus compañeros les gusta hacer o les exigen y por trabajo tienen que hacerlo, ¿no? Los que van a trabajar en las academias, no preuniversitarias, y les piden material. Y ese material que dice, hagan un texto sobre el cual ustedes van a trabajar. Entonces, a eso va directamente. Entonces, ellos tienen que tomar en cuenta estos aspectos muy importantes, ¿ya? Entonces, bien, acá tenemos etapas de la investigación histórica, el año 1890. Heurística, averiguar si hay documentos, cuántos y dónde están, o sea, la información verídica, ¿no es cierto?, sobre los hechos. Tenemos operaciones analíticas, realizar la crítica externa y la crítica interna. En base siempre a la información primaria. Por eso estos libros surgen en base a eso, ¿no? Tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres. ¿Estos tres serán suficientes? No es suficiente. Hay mucho más todavía, ¿no? Es suficiente, ¿no? Yo al menos académicamente, ¿no? Yo les he tomado estos libros para poder, digamos, compartir, porque hay una información muy coherente, ¿no? Entonces, eso es el aspecto. Entonces, a eso se refiere propiamente cuando realizar la crítica externa y la crítica interna. Entonces, vamos a ver cada uno, ¿ya? La crítica externa se propone de tres operaciones. Crítica de restitución, crítica de procedencia y clasificación crítica de las fuentes, ¿no? Entonces, tenemos una crítica de restitución, o sea, reafirmar propiamente los conocimientos si son coherentes o no son coherentes. Pueden ser coherentes. Entonces, esto sí me sirve, ¿no? Crítica de procedencia, o quién lo está haciendo una crítica, diciendo esto no es. Entonces, yo también puedo, para dar mi opinión, ¿no es cierto? Si no, esto se equivocó, esto no es así, así. Nosotros, clasificación crítica de las fuentes, hay que clasificarlas, ¿no? De dónde vienen, quién lo hace, etcétera, etcétera. Entonces uno puede tener mayor acceso a una investigación de carácter histórico, ¿no? Operaciones sintéticas, o crítica interna, se me olvidó. La crítica interna comprende la interpretación o hermenéutica y la crítica de sinceridad y exactitud. Es decir, propiamente una crítica consciente en base a una información previa que tengan ustedes o tengan una información mucho más coherente, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener muy, muy en cuenta. Por eso generalmente cuando nosotros nos dicen, tú primero hazte una autocrítica y después puedes criticar. Siempre nos dicen eso. ¿Tú por qué no te autocriticas primero y luego puedes criticar? ¿No es cierto? Y algunos en dicho popular también dice, mira primero, ¿no?, lo tuyo y después lo de los otros, ¿no? Otro también dice, no mires la paja ajena, ¿no?, sino mira el tuyo, así, etcétera. Entonces eso viene una crítica interna. Entonces, si lo vas a hacer coherentemente o no. Como por ejemplo, yo les dije, no, hay datos que sí, que hay que seguir investigando. El año pasado con sus compañeros hemos ido a trabajar a Citani. Felizmente nos han permitido trabajar, ¿no? Con, por ejemplo, hacer definiciones, precisar la exactitud propia de las estructuras de las chulpas,
¿no? Entonces, todo eso hemos hecho las mediciones correspondientes e incluso les dije que había una mala información, ¿no? Una mala información que se da ahí, está impuesta en los paneles donde describen sobre una determinada y ahí está mal, como por ejemplo uno decía 8.30 creo, 8 metros con 30 centímetros el diámetro, y cuando nosotros medimos no era 8.30, sino pasaba más de 10 metros, ¿no? Entonces la información está mal, entonces la investigación es mal, no sé cómo han medido, capaz han medido la parte interna y no es la externa, entonces es cositas hay que aclararlos, o sea, la investigación sigue, la investigación propiamente va a seguir siendo, o sea, no termina en la investigación en la historia, ¿no? Dice que la investigación en historia no termina, no tiene fin, hay que seguir investigando mucho más, porque imagínense las cosas que hace el hombre, o sea, los hechos históricos siempre han sido en base e introducción al aspecto de la forma subjetiva del hombre, ¿no? O sea, su forma de pensar lo ha hecho las cosas. Y eso, adivinar eso, a veces es difícil en la historia, ¿no es cierto? Difícil, difícil es. Entonces, por eso la investigación en historia no para, continúa. Ah, ya he investigado eso, ¿para qué voy a investigar más? No, por eso está aquí viene, por eso la crítica externa y la crítica interna. Entonces podemos utilizar y seguir vertebrando más trabajos de investigación. Y podemos seguir descubriendo muchas cosas más. Si agarramos fuentes y otras cosas más, ¿no? Podemos seguir aportando mucho más conocimiento sobre los hechos históricos, ¿no? Operación sintética. Sintetizar, resumir la información a partir de las diversas operaciones. O sea, las operaciones analíticas que hemos hecho, ¿no? Tanto de la crítica externa como de la crítica interna. ¿No? Imaginar los hechos, agrupar los hechos, condensarlos en fórmulas, convertirlos los hechos en acontecimientos. Y finalmente viene lo que es la ecuación, presentar los resultados de la investigación. Si imaginar los hechos, ¿qué significa? Hay otro término que se llama la intuición. Mayormente en el proceso de enseñanza-aprendizaje se maneja la intuición. Cuando ustedes cuentan sobre una serie de hechos a los alumnos y los alumnos llevan su imaginación a otro, ¿no? Como ustedes le cuentan con, por ejemplo, a ver cómo Cristóbal Colón, ¿no? Durante casi 2 meses ha estado navegando en el mar, imagínate, han soportado el frío, tempestades, etcétera. Entonces el alumno va haciendo todo un mundo de imaginación, va contextualizando, sino cómo será el mar, ¿no? Cómo será el barco, cómo estarían ahí, que ni siquiera veían un poco de solamente mar y cielo nada más. Entonces el mundo, eso se llama intuición, ¿no? Intuición es la imaginación. Nosotros también tenemos derecho a la intuición, a la imaginación. De acuerdo a su imaginación, también pueden expresar, ¿no es cierto? Y que eso puede estar concatenado con la crítica externa, con la crítica interna. Siempre. Agrupar los hechos, pueden agrupar, pueden formar grupos de hechos, etcétera, condensarlos, o sea, analizarlos, condensarlos significa analizar, desenotar algunos aspectos muy importantes y posteriormente hechos en acontecimientos, ¿no? Entonces, finalmente presentar los resultados de la investigación. Bien, hasta ahí hemos avanzado el día de hoy y mañana vamos a avanzar un poquito de geografía. ¿Ya? Por favor, mañana vamos a avanzar un poco también en el aspecto de carácter de la geografía. Hoy día hemos hecho de historia, mañana lo vamos a hacer de la geografía. Y en la próxima nos vamos a dedicar exclusivamente a métodos y técnicas, ¿ya? ¿Qué métodos y qué técnicas aplicamos? ¿Ya? Y dentro de las técnicas está como, por ejemplo, el manejo de fuentes, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver. Ya, jóvenes, ¿alguna inquietud, por favor?
Sé que los he dejado durmiendo, porque es un poquito el tiempo es muy corto y a veces queremos avanzar mucho más, pero es un poquito difícil, ¿no? Pero sin embargo, a grandes rasgos se les he precisado. Estos documentitos los voy a mandar para que ustedes sigan leyendo y puedan seguir haciendo algunos trabajos que realmente también les ha permitido a ustedes de que tengan una buena nota, ¿no es cierto? Sí, han hecho buenos trabajos, algunos también no han hecho un poco sus trabajos muy a la ligera también. Siempre traten de hacer sus trabajitos de una manera mucho más coherente para que de esa forma tengan mayor nota, ¿no? ¿No? Y sí tienen ahí buenos trabajos, los felicito a los que realmente se han dedicado. A los que también han hecho apuro, también los felicito, pero bueno, han hecho su trabajo, tienen su nota y creo que se merecen, ¿no es cierto? Entonces, chicos, descansen tranquilo. Mañana es la última clase, después estamos descansando 2 semanas, ¿no? Y posteriormente retomamos y que creo que con esas 2 semanas ya vamos a terminar, creo, ¿no? Me parece, porque ya no hay más tiempo, creo, porque debemos terminar el, antes de que finalice el mes de septiembre. Ya chicos, bueno, los dejo siempre, cuídense por favor, no salgan mucho a la calle, no vayan a compromisos, por favor, ahí están los contagios, por favor. Si toman y si salen a tomar gaseosa con los amigos, por favor, lleven su vasito, no tomen del mismo vaso. Preferible es llevar su vasito y toman de su vaso y no pasa nada. O si no, pedir varios vasos, ¿no? Si están en una tienda, por favor. Somos cuatro vasos, por favor, para servir, ¿no? Así tiene que ser.